Cuando Alejandro Magno cruzó hacia las tierras orientales después de destruir el poder persa, muchos creyeron que su campaña había llegado a su límite natural, pero para el joven rey macedonio, aquel no era el final, sino el inicio de la etapa más arriesgada de su expansión. Frente a él se extendía un territorio inmenso, desconocido para los griegos, gobernado por reinos guerreros capaces de movilizar elefantes, carros blindados y ejércitos que nunca habían enfrentado a un enemigo occidental. Era un mundo que ningún conquistador había logrado someter, y Alejandro avanzó hacia él con la misma determinación con la que había aplastado a Darío. Mientras su ejército marchaba cada vez más lejos de Macedonia, las distancias se alargaban, el terreno se volvía más hostil y las fuerzas locales aumentaban en número. Montañas gigantescas, selvas densas y ríos que parecían interminables se interponían en su camino. Pero Alejandro no retrocedió. Cada obstáculo se convertía en un impulso para avanzar más, liderando personalmente cargas decisivas y ejecutando maniobras que desconcertaban a enemigos acostumbrados a formas completamente distintas de guerra. Al entrar en el Punjab, Alejandro se enfrentó a una resistencia como nunca antes había visto. Los reinos indios combatían con disciplina férrea, elefantes de guerra entrenados para aplastar líneas enteras y unidades que utilizaban tácticas adaptadas a un clima brutal y cambiante. Lo que antes había sido un avance veloz, se transformó en una lucha constante por cada centímetro de terreno. Sin embargo, la combinación de flexibilidad táctica, disciplina macedonia y liderazgo absoluto permitió que su ejército resistiera. La campaña alcanzó su punto más extremo en el río Hidaspes, donde Alejandro enfrentó a un enemigo que igualaba su audacia. El choque no solo definiría el destino de su avance, sino que cambiaría para siempre la percepción griega sobre el poder militar indio. La victoria en aquel combate reconfiguró todo el equilibrio de la región. Pero incluso después de aquel triunfo, Alejandro se encontró ante una verdad inevitable. Para llegar al borde del mundo, tendría que llevar a su ejército más allá de los límites de la resistencia humana. La marcha de Alejandro hacia la India no fue un impulso repentino, ni una aventura improvisada. Fue el resultado lógico de una cadena de conquistas que habían transformado por completo el equilibrio del mundo antiguo. Tras destruir el poder persa y someter regiones que durante siglos parecieron inalcanzables para cualquier monarca griego, Alejandro se encontró ante una frontera que ningún ejército macedonio había explorado. Un territorio inmenso, densamente poblado, rico en recursos y defendido por reinos capaces de movilizar fuerzas que superaban en número a cualquier enemigo anterior. Para él, llegar a la India no era solo un desafío militar, sino la culminación de un proyecto que buscaba expandir su imperio más allá de cualquier límite conocido. Mientras avanzaba hacia el este, su ejército se transformaba. Ya no marchaban únicamente macedonios formados en la rígida disciplina de la falange. Se habían unido contingentes persas, bactrianos, escitas y tribus conquistadas que aportaban tácticas y armas distintas. Era una fuerza híbrida, diversa y cada vez más adaptada a los entornos cambiantes que enfrentaba. A medida que se adentraban en los territorios limítrofes, el clima se volvía impredecible y la geografía ampliaba sus dificultades. Desiertos abrasadores, valles fértiles, selvas densas y ríos colosales que exigían nuevas formas de combate. Los informes que llegaban sobre los reinos indios hablaban de ejércitos enormes, equipados con carros rápidos, arqueros excepcionales y elefantes entrenados para romper formaciones enteras. Alejandro comprendió que esta campaña sería distinta de todas las anteriores. No bastaría con repetir las maniobras que lo habían llevado a dominar Asia Central. Debía anticipar tácticas inéditas, estudiar patrones desconocidos y ajustar su ejército a un tipo de guerra que ningún general griego había enfrentado. Cuando la frontera india comenzó a surgir frente a sus ojos, Alejandro ya sabía que estaba a punto de entrar en la fase más decisiva de su vida. No se trataba de ampliar un mapa, sino de enfrentarse a un conjunto de potencias que pondrían a prueba su resistencia, su estrategia y su propia visión de imperio. El avance de Alejandro hacia las fronteras del mundo persa había demostrado la capacidad de su ejército para adaptarse a cualquier terreno, pero nada de lo que habían enfrentado hasta entonces se comparaba con lo que los aguardaba camino a la India. La travesía a través de regiones desconocidas exigía una reorganización profunda de su estructura militar. La falange macedonia, famosa por su rigidez y disciplina,
necesitaba funcionar en armonía con unidades más ligeras, capaces de moverse en terrenos abruptos, húmedos o selváticos. Alejandro reunió a sus comandantes y ajustó la composición de cada fuerza, combinando infantería pesada, tropas montadas, arqueros asiáticos y unidades auxiliares que conocían mejor los nuevos entornos. A medida que su ejército avanzaba hacia el este, los desafíos se multiplicaban. Los caminos se volvían estrechos y serpenteantes, perfectos para emboscadas, y los valles fértiles se transformaban en corredores estratégicos que debían ser asegurados. Alejandro ordenó construir fortificaciones temporales, puentes improvisados y rutas alternativas para evitar que las lluvias monzónicas bloquearan su avance. Cada día implicaba una decisión crítica: avanzar, consolidar o desviar. Y cada decisión suponía un riesgo que podía comprometer no solo la campaña, sino la supervivencia de miles de soldados que confiaban en su liderazgo. El contacto con las primeras comunidades del noroeste indio reveló que la región poseía una organización política mucho más compleja de lo que los macedonios habían imaginado. No se trataba de tribus dispersas, sino de reinos sólidos, con ejércitos bien equipados y gobernantes acostumbrados a enfrentarse a rivales poderosos. Alejandro comprendió que la diplomacia sería tan necesaria como la fuerza militar. Envió emisarios para evaluar alianzas, obtener información y evitar enfrentamientos innecesarios contra fuerzas que podían desgastar su ejército antes del choque decisivo. La respuesta de muchos de estos reinos fue cautelosa, pero no hostil. Algunos aceptaron someterse al mando macedonio, otros ofrecieron tributos para evitar la guerra, y algunos pocos decidieron preparar sus ejércitos para resistir. Alejandro aprovechó cada oportunidad para fortalecer su posición. Incorporó unidades locales expertas en combate regional, reclutó guías que conocían las pasajes estratégicas y estableció acuerdos con líderes que le permitieron cruzar territorios sin enfrentar resistencia directa. Cada negociación exitosa reducía el desgaste de su ejército y ampliaba sus rutas de movimiento. Sin embargo, la expansión no podía sostenerse solo con diplomacia. En varios lugares, las fortalezas locales se negaron a rendirse y Alejandro tuvo que tomar decisiones rápidas. Ordenó asaltos certeros, empleando escaladores, arqueros y unidades de choque para quebrar las defensas sin prolongar los combates. Las ciudades que resistían eran rodeadas con precisión quirúrgica, impidiendo cualquier suministro o escape. La rapidez y contundencia de estos ataques crearon un efecto psicológico inmediato. Cada derrota enemiga enviaba un mensaje claro a los reinos vecinos sobre la imposibilidad de detener su marcha. El ejército macedonio también enfrentó obstáculos naturales que ponían a prueba su resistencia. Selvas densas dificultaban la visibilidad y favorecían ataques repentinos, mientras ríos caudalosos obligaban a cruzar corrientes peligrosas bajo lluvia y barro. Para enfrentar estas dificultades, Alejandro adaptó su logística. Dividió su ejército en columnas más flexibles, reforzó la protección de los cargamentos y empleó exploradores locales que señalaban rutas ocultas y advertían sobre terrenos intransitables. Cada ajuste aumentaba la eficacia del avance y reducía las pérdidas por causas ambientales. Los soldados sentían el cansancio acumulado, pero también el orgullo de avanzar hacia tierras que ningún ejército occidental había alcanzado. Las historias sobre riquezas, elefantes de guerra y ciudades construidas en piedra y oro alimentaban la motivación de muchos, incluso cuando el clima extremo les arrebataba energía. Alejandro, consciente de que su presencia era el motor emocional de toda la campaña, marchaba siempre al frente, participando en reconocimientos, enfrentando peligros y demostrando que el rey no pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a enfrentar. La moral del ejército se mantuvo alta porque Alejandro sabía equilibrar disciplina con recompensas. Cada victoria era celebrada con ceremonias sencillas pero significativas. Cada alianza garantizaba nuevos recursos y descanso temporal. Cada obstáculo superado reforzaba la narrativa de que estaban alcanzando los límites del mundo conocido. El avance se transformaba así en una epopeya colectiva donde cada soldado se sentía parte de algo monumental. El avance macedonio hacia la India ya no era una simple campaña militar, se había convertido en un movimiento que reorganizaba o sometía todo o que encontraba en seu camino. Reinos, ciudades e rotas comerciais mudaban sua posição no mapa político a medida que Alejandro se aproximaba. Su estrategia combinaba adaptación constante,
precisión táctica e una capacidad extraordinaria para integrar culturas diversas en un mismo propósito. A cada paso, Alejandro consolidaba un dominio que no solo expandía fronteras, sino que redefinía la relación entre Grecia y Oriente. Y a medida que avanzaba, quedaba cada vez más claro que o verdadeiro desafío ainda estaba por vir. El choque con los reinos más poderosos del Punjab, donde la guerra tomaría una dimensión completamente distinta. La entrada del ejército macedonio en las regiones próximas al Punjab marcó un cambio decisivo en la campaña. Hasta ese punto, Alejandro había enfrentado reinos menores, fortalezas aisladas y resistencias dispersas, pero ahora se aproximaba a un territorio donde los gobernantes disponían de ejércitos organizados, líneas de suministro estables y un conocimiento profundo del terreno. Las noticias sobre la presencia de elefantes de guerra, carros pesados y unidades disciplinadas que operaban bajo una estructura militar consolidada llegaban a diario. Alejandro sabía que, para continuar avanzando, necesitaba ajustar su estrategia a un nivel que jamás había sido necesario en Asia Central. El primer gran desafío consistió en asegurar los ríos que cortaban la región. Estas corrientes no eran simples obstáculos, eran barreras naturales que podían convertirse en trampas letales si el enemigo aprovechaba la crecida, las corrientes o los pasos estrechos. Alejandro ordenó que ingenieros macedonios y constructores locales trabajaran de manera conjunta para levantar puentes reforzados y pasarelas capaces de soportar el paso de falanges, caballería y equipos de guerra. Cada cruce era una operación en sí misma, realizada bajo vigilancia constante, con exploradores atentos a cualquier movimiento de tropas enemigas. El clima también comenzó a influir de manera crítica. Las lluvias torrenciales reducían la visibilidad, convertían el suelo en un resbaladizo campo de barro y paralizaban temporalmente la movilidad del ejército. Para evitar quedar bloqueado, Alejandro organizó turnos de marcha alternados, disponiendo unidades que podían avanzar incluso en condiciones extremas, mientras otras descansaban y recuperaban fuerzas. La disciplina macedonia, famosa en Occidente, se vio obligada a adaptarse a ritmos completamente distintos, marcados por un ambiente que no perdonaba errores. Los contactos con emisarios indios también se volvieron más frecuentes. Algunos líderes regionales buscaban medir la intención de Alejandro, otros intentaban ganar tiempo, y unos pocos procuraban obtener alianzas ventajosas antes de que estallara un conflicto mayor. La diplomacia, aunque compleja, ofrecía beneficios estratégicos. Cada acuerdo reducía la resistencia local, garantizaba provisiones y proporcionaba información valiosa sobre rutas, fortalezas y estructuras políticas rivales. Sin embargo, Alejandro era consciente de que la cordialidad tenía límites. Muchos de estos reinos cooperaban por necesidad, no por lealtad, y podían cambiar de postura en cuanto percibieran una oportunidad. A medida que las tropas avanzaban, comenzó a surgir un enemigo que no había sido considerado en ninguna campaña anterior: la fatiga acumulada. Llevaban años combatiendo y marchando sin regresar a Macedonia. La nostalgia, el cansancio físico y la incertidumbre sobre el futuro creaban tensiones que podían poner en riesgo la cohesión del ejército. Alejandro respondió visitando personalmente los campamentos, dirigiendo discursos breves y directos, recordando a sus soldados que se encontraban en la fase más gloriosa de la expedición. Su presencia tenía un efecto inmediato en la moral. Los hombres se sentían partícipes de una empresa incomparable. Los enfrentamientos iniciales con fuerzas indias menores fueron suficientes para mostrar que la guerra estaba a punto de cambiar de escala. Las unidades indias empleaban arcos poderosos, lanzas largas y tácticas de choque con elefantes que requerían una rápida reorganización de las formaciones macedonias. Alejandro revisó el posicionamiento de sus tropas. Los hipaspistas debían cubrir los flancos con mayor movilidad. La caballería debía evitar choques directos con elefantes, y las falanges tenían que mantener flexibilidad para abrir o cerrar líneas según el tipo de ataque recibido. Los propios elefantes de guerra representaban un desafío completamente nuevo. Su tamaño, fuerza y capacidad para desorganizar formaciones rígidas los convertían en armas psicológicas, además de físicas. Para contrarrestarlos, Alejandro ordenó entrenamientos específicos y estudió relatos de campañas anteriores donde estos animales habían sido utilizados. Descubrió que la clave no estaba en matarlos, sino en desorientarlos o hacerlos retroceder hacia sus propias líneas. Esta observación fue incorporada a la nueva estrategia
que los macedonios empezarían a aplicar en los combates venideros. La logística siguió siendo una preocupación constante. A medida que la campaña se alejaba de regiones conocidas, los suministros debían ser obtenidos de manera local, lo que implicaba negociar, conquistar o asegurar rutas alternativas. Alejandro creó depósitos de provisiones en puntos estratégicos protegidos por guarniciones mixtas. Esto permitía mantener el avance sin depender completamente de caravanas vulnerables a emboscadas. La experiencia de años de campaña había transformado al ejército macedonio en una máquina acostumbrada a sobrevivir con recursos mínimos. La exploración del terreno se volvió esencial. Exploradores indios contratados por Alejandro informaban sobre rutas ocultas, valles que ofrecían agua constante, pasos que permitían evitar emboscadas y poblaciones que podían ofrecer resistencia o apoyo. Esta información era analizada por los comandantes macedonios, quienes ajustaban el movimiento de cada unidad como si se tratara de una inmensa coreografía militar perfectamente coordinada. El avance continuaba, lento pero firme, empujando a Alejandro cada vez más hacia el corazón del territorio indio. Las señales apuntaban a un enfrentamiento inevitable con un poder regional capaz de reunir un ejército gigantesco. Los rumores sobre un rey conocido por su fuerza, disciplina y su poderoso contingente de elefantes empezaban a circular. La marcha hacia la India había entrado en una nueva fase, aquella en la que cada decisión acercaba al ejército macedonio al choque que definiría el destino de toda la campaña. La presencia de Alejandro en el Punjab provocó un impacto inmediato en los reinos de la región. Los gobernantes locales comprendieron que el avance macedonio no era una incursión temporal, sino una ofensiva capaz de remodelar por completo el mapa político. Entre ellos, el rey Poro destacaba como el líder con mayor capacidad militar y territorial. Gobernaba una región fértil, estratégica y defendida por un ejército conocido por su disciplina, su caballería pesada y su poderoso contingente de elefantes de guerra. Para Alejandro, detenerse significaba perder el impulso de la campaña. Avanzar, en cambio, implicaba enfrentarse a uno de los rivales más formidables de toda su vida. La primera señal de resistencia organizada se manifestó en los movimientos de reconocimiento enviados por Poro. Los exploradores indios observaban los avances macedonios, analizaban su formación y enviaban informes rápidos al rey. Alejandro respondió intensificando sus propias patrullas, evaluando rutas alternativas y estudiando cuidadosamente los terrenos donde podría producirse un enfrentamiento. Sabía que una batalla campal en condiciones desfavorables sería desastrosa, especialmente con los elefantes como arma central del enemigo. El clima se convirtió nuevamente en un factor crucial. Las lluvias monzónicas inundaban campos enteros y convertían las llanuras en trampas de barro. Las zonas próximas al río Hidaspes se transformaban en un laberinto de corrientes peligrosas y bancos de arena inestables. Cada intento de cruzar con tropas completas era arriesgado y un movimiento mal calculado podía dividir al ejército en el peor momento. Alejandro observó este escenario con atención y comprendió que la batalla no podía darse de manera directa. Necesitaría un golpe inesperado, una maniobra que anulara la ventaja inicial de Poro. En los días siguientes, comenzó a ejecutar una estrategia de engaño. Ordenaba movimientos falsos a lo largo del río para convencer a Poro de que la travesía ocurriría en un punto visible. Cada noche, tropas macedonias encendían fogatas en diferentes posiciones para confundir al enemigo. A su vez, los exploradores indios reportaban estas actividades, alimentando la impresión de que Alejandro aún dudaba sobre el lugar de cruce. Mientras tanto, el rey macedonio trabajaba en secreto para concentrar una fuerza selecta en un punto distante, camuflado por bosques y colinas. La tensión aumentó cuando Poro comprendió que Alejandro no cometería un error evidente. El rey indio se mantuvo vigilante, trasladando parte de su ejército a orillas del río para impedir cualquier cruce. Sin embargo, esta vigilancia constante agotaba a sus hombres y dispersaba unidades que podrían ser necesarias para la batalla decisiva. Alejandro, por su parte, esperaba pacientemente el momento exacto en que el clima, la oscuridad y la geografía se alinearan a su favor. Ese momento llegó durante una tormenta violenta. La lluvia torrencial y los relámpagos ocultaban el ruido de los remos y la marcha de los soldados. Alejandro ordenó que una parte de su ejército cruzara el río utilizando embarcaciones ligeras y caballería adaptada para moverse en terrenos inundados. La operación fue rápida y silenciosa.
Cuando los primeros grupos alcanzaron la otra orilla, Alejandro encabezó personalmente la columna principal, confiando en que la confusión climática impediría que Poro detectara el movimiento. Al amanecer, la sorpresa fue total. Las fuerzas avanzadas de Alejandro habían asegurado un punto de apoyo en territorio enemigo. Cuando Poro recibió las primeras noticias del cruce, comprendió que la batalla ya no podía evitarse. Ordenó movilizar su ejército completo: carros, caballería, infantería disciplinada y, sobre todo, los elefantes de guerra. Los animales fueron adornados con armaduras de cuero reforzado, metales brillantes y pinturas rituales. El rugido de los tambores indios marcaba el inicio del movimiento hacia la posición macedonia. Alejandro observaba la aproximación del ejército rival con atención absoluta. Sabía que enfrentaría una formación muy distinta a las líneas persas. Los elefantes avanzaban como torres vivientes, pisoteando el suelo con un ritmo que hacía vibrar la tierra. La caballería india se desplegaba con elegancia y precisión, mientras la infantería protegía los flancos con escudos circulares y lanzas largas. Era una escena que habría intimidado a cualquier comandante menos experimentado. Pero Alejandro estaba preparado. Había estudiado la formación de Poro, identificado sus puntos fuertes y localizado sus vulnerabilidades. Su objetivo era sencillo en concepto, pero arriesgado en ejecución: fragmentar al ejército indio, aislar a los elefantes y neutralizar la cohesión de la línea rival antes de que pudiera aplastar a la falange. La batalla que estaba por comenzar no sería solo un choque de fuerzas, sino un duelo entre dos visiones de guerra completamente distintas. El enfrentamiento en el Hidaspes estaba por estallar, y ambos líderes sabían que aquel combate definiría el destino de la campaña. Para Alejandro, era la oportunidad de empujar su imperio más allá de toda frontera conocida. Para Poro, era el momento de defender su tierra contra un conquistador que había derrotado a imperios enteros. Cuando los ejércitos finalmente se avistaron en la llanura empapada junto al Hidaspes, la tensión parecía cortar el aire. La tormenta de la noche anterior había dejado el terreno húmedo, pesado y resbaladizo, un factor que tanto Alejandro como Poro sabían que influiría en cada maniobra. Los elefantes de guerra indios avanzaban primero, formando una línea imponente que parecía imposible de atravesar. Sus colmillos estaban reforzados con puntas de metal, sus lomos cubiertos con armaduras de cuero endurecido, y los mahuts gritaban órdenes mientras agitaban largas lanzas. Cada paso de los animales levantaba barro y hacía temblar el suelo. Alejandro observó con atención la distancia entre los elefantes, sus ritmos de avance y las posiciones de las unidades indias que los acompañaban. Comprendió de inmediato que atacar de frente significaría sacrificar a su infantería. En lugar de eso, ordenó que la caballería ligera, escita y bactriana hostigara los flancos enemigos, lanzando flechas desde la distancia y obligando a Poro a ajustar continuamente su formación. Esta presión lateral ralentizaba el avance indio y creaba espacios que Alejandro planeaba explotar en el momento preciso. Poro, sin perder la compostura, respondió enviando su caballería pesada para contrarrestar las maniobras de los jinetes aliados de Alejandro. Los caballos indios, adornados con telas ricas y metal trabajado, se lanzaron con fuerza, formando un choque brutal contra las unidades móviles que intentaban rodearlos. Sin embargo, la movilidad superior de los jinetes asiáticos permitía retiradas rápidas y ataques repentinos, evitando que quedaran atrapados en un combate directo. Cada intercambio desgastaba a los indios y estiraba su línea de batalla. La clave de la estrategia macedonia estaba en el centro. Alejandro mantuvo a la falange en reserva, esperando que la línea de elefantes avanzara lo suficiente como para crear aberturas entre los animales. Los elefantes, aunque poderosos, necesitaban espacio para moverse, y cualquier alteración en su ritmo podía provocar un caos que afectara a su propia infantería. Cuando las bestias comenzaron a dispersarse ligeramente por el terreno irregular, Alejandro dio la orden que sus soldados esperaban: avance controlado de la infantería pesada. Los macedonios avanzaron con cautela, lanzas largas dirigidas hacia arriba, para crear una barrera psicológica contra los elefantes. Los escudos formaban un muro continuo, y los soldados intentavam mantener la línea compacta, a pesar do medo que aqueles animais gigantescos provocavam. Os elefantes investiram com fúria, e o impacto foi devastador. Vários soldados foram arremessados ao chão, formações se partiram, e a luta corpo a corpo começou entre homens tentando sobreviver e animais treinados para matar. Pero la disciplina macedonia comenzó a surtir efecto.
Cada vez que un elefante se aproximaba, grupos de soldados se abrían coordinadamente, dejando que el animal pasara por un corredor estrecho donde recibía golpes constantes en sus patas y tronco. Algunos mamuts fueron abatidos por flechas de los arqueros aliados y sin conductor, los elefantes se desorientaban, cambiando de dirección bruscamente y atropellando incluso a su propia infantería. Poro vio cómo parte de su formación se volvía impredecible, un riesgo que debía controlar antes de que la confusión se propagara. Alejandro aprovechó este momento crítico para lanzar la caballería compañera contra el flanco, donde las tropas de Poro estaban más ocupadas conteniendo a sus propios elefantes. La carga fue rápida, poderosa y perfectamente ejecutada. Los macedonios impactaron en un punto donde la defensa india se había vuelto débil, y la línea comenzó a ceder. Poro respondió desplazándose él mismo hacia la zona de mayor presión, montado en su elefante de guerra, intentando reorganizar a sus soldados y recuperar la cohesión. Su presencia elevó la moral de sus tropas, que resistieron con tenacidad. El combate alcanzó un momento de intensidad máxima. El centro del campo de batalla estaba lleno de gritos, barro, animales furiosos y soldados luchando en condiciones extremas. Alejandro, con su característico coraje, se lanzó a la zona más peligrosa para dirigir a sus hombres, reforzar las formaciones quebradas y mantener la ofensiva. Cada avance era ganado centímetro por centímetro, cada retirada era evitada con maniobras impecables. Las fuerzas indias, aunque disciplinadas, comenzaban a mostrar señales de desgaste ante la presión constante y la estrategia flexible de los macedonios. El desenlace comenzó a definirse cuando los elefantes restantes, ya exhaustos y heridos, lentamente perdieron su capacidad de ataque. Muchos se volvieron imprevisibles, retrocediendo hacia sus propias líneas, lo que quebró definitivamente la cohesión india. Poro, aún luchando con valentía, se encontró aislado, resistiendo con un pequeño contingente cercano a su elefante. Rodeado por tropas macedonias, continuó combatiendo con honor hasta que la retirada de sus soldados se volvió inevitable. El campo de batalla quedó en silencio progresivamente, marcado por los rastros de una lucha colosal. Alejandro, impresionado por la valentía de Poro, ordenó que el rey indio fuese tratado con respeto. La batalla de Hidaspes no solo representaba una victoria militar, sino también una prueba de que el ejército macedonio podía superar incluso los desafíos más desconocidos y extremos. El camino hacia el interior de la India estaba abierto, pero también llenaba de dudas a sus hombres, conscientes de que habían enfrentado un enemigo digno como pocos. La victoria en el Hidaspes abrió una puerta que muy pocos en el ejército macedonio habían imaginado cruzar. Aunque el combate había sido brutal y el desgaste evidente, Alejandro se negó a detener su avance. Para él, aquella victoria no era el final de una campaña, sino la confirmación de que el mundo aún ofrecía regiones por descubrir, reinos por someter y alianzas por conquistar. Sin embargo, conforme la columna macedonia se adentraba en el territorio indio, la magnitud del desafío se hacía cada vez más evidente. Los ríos eran más grandes, las distancias más extensas, el clima más impredecible y los adversarios más numerosos que en cualquier otra región que hubieran atravesado. La reorganización del ejército, después de la batalla, fue esencial. Muchos trirremes habían quedado atrás, y las líneas de suministro eran extremadamente largas. Alejandro ordenó establecer una red de guarniciones a lo largo del Hidaspes para asegurar que las rutas hacia el oeste permanecieran abiertas. En las nuevas tierras conquistadas integró a soldados indios y a líderes locales que habían aceptado su autoridad tras la derrota de Poro. El rey vencido, impresionantemente, no fue despojado de su territorio. Alejandro lo mantuvo como gobernante, ampliando incluso su dominio. Este gesto, tanto político como estratégico, demostraba que el joven conquistador entendía la importancia de gobernar con aliados, no solo con la fuerza. El avance hacia el este puso a prueba la resistencia de los soldados como nunca antes. Las lluvias intensas transformaban caminos en corrientes de agua, y la humedad afectaba armas, escudos y armaduras. Las enfermedades tropicales comenzaron a surgir, debilitando a unidades enteras. Para contrarrestar esos problemas, Alejandro estableció campamentos más amplios y mejor organizados, con zonas específicas para heridos, almacenes elevados para evitar inundaciones y patrullas que garantizaban la seguridad nocturna contra ataques sorpresivos. Aún así, la sensación de estar cada vez más lejos de casa empezaba a hacer mella en la moral.
Las ciudades que encontraban en el camino variaban en tamaño y resistencia. Algunas abrían las puertas al ejército macedonio sin oponer combate, temerosas de enfrentar la fuerza que había derrotado a Poro. Otras, en cambio, optaban por resistir, confiando en murallas sólidas y ejércitos locales que conocían el terreno. Alejandro no podía permitirse largos asedios, por lo que empleó tácticas rápidas y decisivas: escaleras móviles, arqueros para cubrir los avances y unidades especializadas en infiltrarse por puntos vulnerables de las defensas. Cada victoria reforzaba la imagen de invencibilidad del ejército macedonio, aunque también aumentaba el cansancio de los soldados. La integración cultural fue otro elemento crucial en esta etapa. Alejandro mostraba un creciente interés por las tradiciones indias, sus religiones y su organización política. Consultaba a sabios locales, observaba ceremonias y buscaba comprender cómo administrar territorios tan distintos de los mundos griego y persa. Para sus hombres, esto era una señal de que el rey ya no perseguía únicamente conquistas militares. También buscaba unir diversas culturas bajo un mismo horizonte imperial. Este enfoque generaba admiración en algunos, pero inquietud en otros que temían una campaña interminable. La región continuaba revelando su complejidad. Los pequeños reinos, aunque independientes, mantenían redes de comunicación y alianzas entre sí. Esto significaba que cualquier reacción exagerada por parte de Alejandro podría provocar una coalición masiva de fuerzas indias, algo que ni siquiera su ejército, con toda su disciplina, podría enfrentar sin un plan establecido. Por eso, sus embajadas cobraron más importancia. Enviaba emisarios con regalos, mostraba respeto por autoridades locales y evitaba imponer dominio absoluto cuando la situación lo permitía. Cada gesto diplomático reducía el riesgo de una resistencia generalizada. A pesar de estos esfuerzos, la dureza del avance se intensificó. Las selvas densas dificultaban el movimiento de carros y caballería. Las montañas presentaban peligros constantes, desde desprendimientos de roca hasta ataques sorpresa de tribus que no aceptaban ningún tipo de dominación. Alejandro lideraba personalmente muchas operaciones de reconocimiento, asegurándose de evaluar las rutas que su ejército tomaría al día siguiente. Su presencia, una vez más, fortalecía a sus hombres, pero también lo exponía a riesgos que ponían en alerta a sus comandantes. En esta etapa, surgieron rumores sobre reinos aún más poderosos hacia el este, más allá de lo que los macedonios podían imaginar. Se hablaba de gobernantes capaces de movilizar cientos de elefantes, ejércitos inmensos y ciudades fortificadas que rivalizaban con las grandes capitales persas. Alejandro escuchaba estos relatos con interés, considerándolos un incentivo para continuar avanzando. Pero sus hombres, marcados por años de campaña, empezaban a ver esas historias como señales de que la expedición podría no tener un final claro. El equilibrio interno comenzaba a cambiar. Aunque la disciplina se mantenía firme, la voluntad colectiva de seguir empujando hacia un territorio cada vez más desconocido se debilitaba. Alejandro percibió esta tensión, pero no la enfrentó inmediatamente. Sabía que una sola victoria más podría cambiar la percepción de los soldados y consolidar el dominio macedonio sobre toda la región. Su objetivo no era simplemente conquistar, era alcanzar un punto donde ningún reino pudiera cuestionar la magnitud de su imperio. El avance continuó, lento pero constante, mientras el ejército se aproximaba a un nuevo conjunto de reinos que prometían ser aún más desafiantes que Poro. Alejandro, convencido de que estaba a las puertas de una empresa histórica sin precedentes, se preparaba para enfrentar un desafío que pondría a prueba no solo su genio militar, sino también la resistencia emocional y física de los hombres que lo habían acompañado desde Grecia hasta los confines de Asia. A medida que Alejandro avanzaba más profundamente en territorio indio, la realidad comenzó a imponerse incluso sobre su voluntad inquebrantable. Los informes que llegaban sobre los reinos, situados aún más al este, hablaban de fuerzas inmensas, ciudades amuralladas y ejércitos capaces de reunir cantidades de elefantes muy superiores a las que habían enfrentado en el Hidaspes. Cada mensajero que regresaba con nuevas descripciones confirmaba que lo que tenían por delante sería un desafío descomunal. Sin embargo, para Alejandro, aquello representaba precisamente el tipo de adversario que podía consolidar de forma definitiva su visión imperial. Mientras tanto, el desgaste acumulado empezaba a convertirse en un enemigo silencioso pero creciente. El ejército había recorrido miles de kilómetros, enfrentado climas extremos y sorteado todo tipo de peligros naturales.
La humedad constante deterioraba las armas. La fauna tropical suponía amenazas inesperadas y las enfermedades se propagaban incluso entre los soldados más fuertes. Las bajas ya no provenían únicamente de la batalla, sino también de un ambiente que consumía energía, paciencia y resistencia física. La moral del ejército, aunque aún firme en apariencia, comenzaba a mostrar grietas. Muchos soldados habían dejado atrás su hogar hacía casi una década, y las noticias que llegaban de Macedonia eran escasas. La idea de continuar avanzando hacia regiones desconocidas, sin límites aparentes, generaba un temor silencioso que crecía día tras día. Alejandro percibía esas tensiones, pero seguía convencido de que un nuevo triunfo impondría respeto absoluto sobre todos los reinos restantes y permitiría cerrar la campaña oriental con una gloria incomparable. Al llegar al río Éfasis, la presión emocional contenida durante años finalmente estalló. Alejandro había convocado a sus comandantes para anunciar que seguirían avanzando hacia los territorios que se extendían más allá del horizonte. Pero la reacción que encontró fue distinta a cualquier otra que hubiera enfrentado. Los hombres estaban exhaustos, los oficiales preocupados y las heridas acumuladas, físicas y psicológicas, ya no podían ser ignoradas. Las conversaciones nocturnas en los campamentos hablaban de nostalgia, de familias olvidadas y de un temor creciente a una guerra interminable. Los comandantes, encabezados por Cueno, se reunieron con Alejandro para expresar aquello que los soldados no podían decir en voz alta. Le hablaron del cansancio insoportable, del riesgo de un motín silencioso y de la necesidad de preservar la fuerza que aún quedaba en el ejército. Le recordaron que habían llegado más lejos que cualquier otro pueblo griego, que habían conquistado territorios que nunca figuraron en los mapas y que su gloria era suficiente para ser recordada para siempre. Alejandro escuchó en silencio, consciente de que cada palabra representaba una verdad dura y difícil de aceptar. La negativa de los soldados a avanzar no fue un gesto de rebelión abierta, sino un límite humano alcanzado después de años de sufrimiento. La figura de Alejandro aún era respetada, incluso admirada, pero la voluntad colectiva había llegado a un punto de ruptura. Por primera vez en toda su campaña, el rey se enfrentaba a un obstáculo que no podía superar con estrategia militar ni con valentía personal: el agotamiento profundo de su propio ejército. Después de días de deliberación, Alejandro tomó una decisión que marcaría el final simbólico de su expansión hacia el este. Subió a una pequeña colina cercana al Éfasis, ofreció un sacrificio ritual y anunció que los dioses no deseaban que continuaran más allá. Con esta explicación, mantuvo su autoridad intacta y evitó que la retirada pareciera una concesión forzada. Sus soldados recibieron la noticia con un alivio que no pudieron disimular. Habían llegado al extremo del mundo conocido, habían sobrevivido a desafíos inimaginables y por fin veían la posibilidad de regresar. El retorno no significaba un simple viaje de regreso. Alejandro planeó un trayecto dividido en varias columnas para explorar nuevas rutas, consolidar territorios y fundar ciudades que garantizaran el control macedonio sobre la región. Marchó por el desierto de Gedrosia, un trayecto devastador que costó miles de vidas debido al calor extremo, la falta de agua y las tormentas de arena. A pesar del sufrimiento, la disciplina se mantuvo gracias a la presencia constante del rey, que marchaba junto a sus hombres compartiendo sus dificultades. El regreso a Babilonia marcó el fin de la campaña india y el comienzo de una nueva etapa en la visión imperial de Alejandro. Pero la experiencia en la India lo había cambiado profundamente. Había descubierto un mundo inmenso, culturalmente complejo y militarmente poderoso, muy distinto de lo que imaginaban los griegos. Sus planes para integrar aquellas tierras a su imperio revelaban la amplitud de su ambición, pero también mostraban la dificultad de gobernar un territorio tan vasto y diverso. A pesar de haber detenido su avance en el Éfasis, la campaña india se transformaría en una de las páginas más decisivas de su legado. No solo llevó al ejército macedonio al límite de su resistencia, sino que también redefinió la forma en que Oriente y Occidente se relacionarían durante siglos. Alejandro no había alcanzado el fin del mundo, pero había demostrado que ningún límite geográfico podía contener su determinación. La campaña de Alejandro en la India marcó el límite físico y emocional de un ejército que había recorrido más territorio que cualquier fuerza del mundo antiguo. Su avance reveló la inmensa complejidad política y militar del subcontinente,
enfrentó a los macedonios con reinos capaces de desplegar ejércitos colosales y mostró que la guerra podía adoptar formas completamente distintas a las aprendidas en Grecia o Persia. La victoria en el Hidaspes quedó grabada como prueba de que incluso los desafíos más inesperados podían ser superados con liderazgo, disciplina y capacidad de adaptación. El retorno desde el Éfasis no simbolizó una derrota, sino la culminación de una empresa sin precedentes. Alejandro había llevado a sus hombres hasta el borde del mundo conocido y había demostrado que un imperio podía atravesar montañas, desiertos, selvas y culturas sin perder cohesión. Aunque su conquista de la India no fue completa, dejó un legado duradero: nuevas ciudades, rutas aseguradas, intercambios culturales y una conexión irreversible entre Occidente y Oriente. Cuando regresó a Babilonia, Alejandro ya no era solo el rey de Macedonia. Era el comandante que había llevado su imperio a límites que ninguna civilización anterior se atrevió a cruzar. Y su marcha hacia la India quedaría como uno de los movimientos más audaces jamás emprendidos por un líder militar.